ejercicios de pilates de hoy. Vamos ahora a colocarnos tumbados boca arriba en nuestra colchoneta, en nuestra esterilla, en nuestra alfombra y vamos a ir con la bicicleta. Están tumbados, pedalearemos intentando que solo sean las piernas las que se muevan, ¿vale? Entonces nos tumbamos boca arriba. Bien. Desde aquí apoyamos bien la espalda, ¿vale? Para ello ya he visto lo que acabo de hacer, ¿no? Levanto la cadera, apoyo la zona lumbar bien, la zona dorsal ya estaba apoyada y luego la cadera, así me queda todo totalmente apoyado. Desde aquí, los brazos paralelos al cuerpo, las piernas con un ángulo de 90 grados, rodillas y cadera, y desde aquí un movimiento circular pequeño a la altura de los tobillos, ¿vale? De los tobillos. Lo que haremos será 15 pedaleadas hacia adelante, 15 pedaleadas hacia atrás. Apretamos bien zona abdominal, zona lumbar. Elevamos y vamos para allá, venga. La respiración independiente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bajamos, agitamos un poco las rodillas para soltar las piernas y nos vamos con el siguiente. Nos vamos a ir con los círculos de pierna. Para ello voy a colocarme en el otro sentido para que me veáis mejor. Estando tumbados en nuestra colchoneta, dejamos las rodillas dobladas, como estoy yo ahora mismo, y desde aquí, con pierna derecha, extendemos, tomo aire, llevando a la altura de la otra pierna, suelto aire, hago un círculo completo. Para volver a tomar aire, volver a traerla hacia la otra pierna, soltar círculo completo, ¿vale? Haremos 5 en este sentido, 5 en el otro sentido, y luego con la otra pierna 5 en un sentido, 5 en el otro. Empezamos con pierna derecha, vamos primero hacia la pierna contraria y luego ya hacemos el círculo completo. Tomo aire, suelto, intentando no mover la espalda bien atada a la colchoneta, al suelo. Tomo aire, suelto, manteniendo siempre esa tensión abdominal, lumbar, empujando, tomo aire, suelto, empujando con nuestro ombligo hacia la columna. Tomo aire, suelto, tomo aire, suelto. Y ahora vamos en el otro sentido. Tomo aire, llevo hacia afuera, suelto, círculo completo. Tomo aire, círculo completo. Tomo aire, círculo completo. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Muy bien, apoyo y vamos con la otra pierna. Empezamos primero llevando la pierna izquierda hacia el lado derecho a la altura de la otra pierna y luego suelto haciendo el círculo completo hacia afuera. Extendemos, tomo aire, suelto. 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 Perfecto, vamos ahora en el otro sentido. Primero llevo hacia afuera, tomo aire, suelto al otro lado. Tomo aire, suelto.
Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Perfecto. Soltamos un poquito piernas, agitándolas. Llevo a un lado y al otro. Muy bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio. En él lo que vamos a hacer es el puente a una pierna, ¿vale? Para ello nos aguantaremos sobre una pierna mientras hacemos el puente. La otra pierna, ¿dónde va a estar? Si no nos molesta la rodilla, ¿vale? La otra pierna la colocáis encima de la rodilla y desde aquí haríamos el puente. Si a alguno le molesta la cadera o le molesta la rodilla, la deja simplemente extendida, ¿vale? Entonces apoyamos pierna izquierda encima de la derecha, tomamos aire y soltamos elevando la cadera, la zona lumbar, la zona dorsal. Para estando arriba, tomar aire y soltar bajando zona dorsal, zona lumbar y por último la cadera. Tenemos que intentar que el movimiento sea lo más armónico posible, yendo poco a poco tanto en la subida como en la bajada. Voy a colocarme lateralmente para que veamos bien el movimiento de la espalda. Yo estoy tumbado, tengo una pierna encima de la otra, ¿vale? Los brazos paralelos al cuerpo, aunque este de momento lo voy a quitar para que veamos bien la espalda. Desde aquí, aprieto bien, zona abdominal, zona lumbar, tomo aire, suelto elevando la cadera, la zona lumbar, la zona dorsal. Para estando arriba, tomar aire y soltar, deshaciendo, deshaciendo, deshaciendo de forma armónica, ¿vale? Lo vamos a hacer 5 veces con una pierna, 5 veces con la otra. Vamos para allá. Tomamos aire, soltamos elevando, tomamos aire, soltamos bajando, tomamos aire, soltamos, 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 tomamos aire, soltamos. Muy bien, vamos a hacerlo al revés, cambiamos la pierna derecha encima de la izquierda, tomamos aire, soltamos, elevando cadera, zona lumbar, zona dorsal, tomamos aire, soltamos, tomamos aire, soltamos, siempre en movimiento armónico, tomamos aire, soltamos, 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 vamos a hacerlo una vez más, tomamos aire, soltamos. Estando arriba, tomamos aire, soltamos. Muy bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Para él nos colocaremos de pie en nuestra colchoneta, en nuestra alfombra, y vamos a irnos con los tirabuzones de brazos. Para ello, lo que hago es lo siguiente. Yo teniendo las manos paralelas al cuerpo, voy a tomar aire haciendo
3 giros con nuestras manos, ¿vale? Con nuestros brazos, soltamos deshaciendo esos 3 giros hacia abajo, ¿vale? Tomo aire subiendo, suelto aire bajando. Lo más importante que es que nuestro tronco no se mueva nada en absoluto, ¿vale? Vamos para allá. Tomo aire, suelto aire. Tomo aire, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Una más, tomo, suelto. Muy bien, soltamos un poquito hombros y vamos con el siguiente. En el siguiente lo que vamos a hacer es llevar las rodillas hacia arriba e ir agarrándolas con las manos. ¿Vale? A la hora de agarrarlas no hace falta que agarremos del todo, es un poco simbólico, ¿vale? Simplemente que yo desde aquí mantenga mi tronco bien recto, bien apretado todo para que no se mueva mucho y vamos a tratar que solo se muevan los brazos así lateralmente para ir a buscar una rodilla o la otra y solo trabaje la rodilla que se levante, ¿vale? Entonces sería, yo suelto aire, cojo pierna, pero fijaros que yo no la he ido a agarrar porque tuerzo la espalda, simplemente he ido a tocar con las dos manos, pero manteniendo mi espalda recta. Yo lo que no puedo hacer es elevar un poquito y torcer para ir a tocarla. Tiene que ser que yo estando aquí suba la pierna y yo la toque, ¿vale? Pues entonces soltamos al subir, tomamos al bajar y vamos cambiando una vez cada pierna. Tomamos aire, soltamos, tomamos aire, cambiamos el peso, soltamos, tomamos aire, cambiamos el peso, soltamos, cambiamos, 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 soltamos. Muy bien. Hasta aquí los ejercicios de hoy. Vamos ahora a estirar, ¿vale? Entonces vamos a empezar primero con pie derecho. Elevamos la puntera del pie. Vamos con las dos manos lo más abajo que lleguemos, manteniendo esta pierna extendida. La otra podéis doblarla si queréis, pero esta extendida. Vamos, bien abajo. Cambiamos la otra. Adelantamos pie izquierdo, elevamos la puntera y vamos con las dos manos al pie. Perfecto. Nos agarramos ahora tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos
las dos rodillas juntas, la espalda recta. Recordad que podemos agarrar el tobillo, podemos agarrar el calcetín o el pantalón si no llegáis bien. Vamos allá. Agarramos, juntamos las dos rodillas, espalda recta, os tiene que tirar todo por aquí el cuádriceps. Si alguna vez que no le estira mucho, puede llevar la pierna que está estirando un poquito más atrás. Pero siempre manteniendo recta la espalda. Cambiamos la otra. Mantenemos juntas las dos rodillas, espalda recta. Perfecto. Abrimos bien las dos piernas. Vamos con las manos lo más abajo que podamos. Llevamos más atrás. Pierna derecha. Pierna izquierda. Las dos manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura delante. Tronco a la derecha. Tronco a la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Muy bien, pues entonces, muy buen trabajo el de hoy. Continuamos el próximo día, espero que os gustase la clase. Hasta luego.